Bueno, hoy vamos a hablar del sistema nervioso central, pero desde una perspectiva ya netamente neuroanatómica, porque la clase anterior eran muchos contenidos de histología, ¿cierto? Algunas notas clínicas o desarrollo de enfermedades que son desmovilizantes o bases de enfermedades neurodegenerativas, pero es como una introducción, un poco de todo, para que vayamos dándole un sentido al curso. Pero hoy nos vamos a comenzar a meter en neuroanatomía dura y pura. Y aquí yo necesito total atención porque las clases que vamos a tener esta semana, que son de médula espinal básicamente, yo sé que a ustedes les aparece una clase de arterias, que básicamente es el sistema carótida interna, para mañana, pero nosotros vamos a hacer lo siguiente. Hoy y mañana vamos a conversar solo de médula espinal, porque estaba interrumpida esas dos clases por una clase de arteria carótida interna, que si bien es cierto tiene mucho que ver con todo, vamos a ocupar algunos conceptos de médula espinal y algunos conceptos un poco más altos para poder definir algunos sitios de irrigación. Por lo tanto, necesitamos que usted avance un poco más y le damos el sello con carótida interna. Pero nosotros, antes de meternos de lleno en médula espinal, tendríamos que pasar por algunas cosas interesantes del sistema nervioso central, porque cuando nosotros hablamos de nervios espinales, y no sé si lo recuerdan, pero comenzamos dirigiéndonos por la embriología de la médula espinal casi, y empezamos a hablar de las placas e inmediatamente nos metimos en cómo se desarrollaba el nervio espinal. Y cómo se desarrollaba a nivel del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, no sé si lo recuerda, y los plexos, y cómo se dividía hacia anterior y hacia posterior, y entonces empezamos a hablar del sistema nervioso periférico. O sea que las clases que ustedes tuvieron de nervios o de sistema nervioso fue del sistema nervioso periférico. Pero nunca detallamos conceptos relevantes del sistema nervioso central. Y aquí creo que puede ser lo más medular del curso. Los conceptos de neuroanatomía son dispares. Los conceptos de neuroanatomía se encuentran en distintos textos y se van a ver que uno habla de cordones y entonces el otro habla de columnas, y las columnas algunos la hablan de sustancia gris y otros dicen que las columnas no son sustancia gris, son sustancia blanca y que son homólogos a los cordones, pero los cordones ya no los ocupan los textos nuevos, entonces hablan de funículo, pero el funículo en neuroanatomía ya no se usa porque ahora se denomina cordón, porque el funículo, por ejemplo, espermático ahora es cordón espermático, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que ser todo eso traducido. Y neuroanatomía, lamentablemente, siempre va quedando detrás de la terminología anatómica. Porque se traduce todo, pero los conceptos de neuroanatomía van quedando siempre un poquito detrás. Entonces, los conceptos que vamos a ver hoy son relevantes. Son muy importantes para definir y para que usted comprenda cómo se constituye la médula espinal y el resto del sistema nervioso central. Pero como siempre en anatomía humana, nosotros y que somos especialistas en eso, vamos a clasificar el sistema nervioso. Y yo creo que muchas veces usted lo ha visto clasificado, al menos ha visto que nosotros hemos dicho de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Pero efectivamente uno está en el neuroeje, uno se encuentra derivado del tubo neural y el otro está derivado de esas células extraordinarias que se denominan células de la cresta neural. El sistema nervioso periférico deriva de las crestas neurales, ¿cierto? Por tanto, tiene diferencias incluso en biológica. Pero si nos vamos a ese sentido, en embriología tenemos una gran clasificación. Y a mí me gusta muchísimo, porque define muy bien los niveles. Los niveles que van siendo ascendentes en el curso. Y este es el diseño de neuroanatomía para este curso. Es que el centro del neurociencias para esta asignatura es neuroanatomía, pero vista desde inferior hacia superior, de niveles segmentarios. Segmentario significa médula espinal y el tronco del encéfalo, o sea, todo lo que no está revestido por corteza. Y después una vista más compleja, y vamos ascendiendo hacia la corteza cerebral. Para que
para que usted tenga un sentido de cómo son realmente estas famosas vías. Pero muchas veces, incluso hoy o mañana, nos vamos a encontrar que les voy a nombrar, por ejemplo, una vía espinotalámica, y vamos a hablar un poquito del tálamo, o un poquito del diencéfalo en general, o un poco de corteza. Si usted va, en algún momento, más de alguno va a decir, pero estamos metidos en la clase de médula. ¿Por qué me habla de corteza? Es que no podemos hacer una diferencia, porque esto está todo unido. Nosotros lo segmentamos para organizar su estudio, pero no hay una segmentación real. El diseño metamédico que se cumple en los nervios, en la médula espinal, que si bien es cierto, deja un esbozo, que es la separación entre las pequeñas raicillas de los nervios, y nosotros llamamos a eso un segmento medular, no tiene, créame, no es una unidad funcional. De hecho, existen conexiones entre un segmento medular y el inferior, o el suprayacente, el que está sobre, o dos sobre él, que se denomina conexiones intermedulares. Y eso va a explicar varias de los problemas que se nos van a suscitar en el entendimiento de la médula espinal, cuando se le hablen de ciertas vías ascendentes, y vamos a hablar de ciertas vías descendentes o eferentes, pero van a haber otras vías que van a ser territorio de nada. Fascículo propio espinal. Y usted va a decir que eso no estaba, pero eso no lo vimos ni en las vías ascendentes ni en las vías descendentes. ¿Qué es? Ninguna de las dos. Es una vía propia espinal, es propia. Es una vía que interactúa entre segmentos medulares, por ejemplo. O vías que van a comenzar muy ordenadas y van a ascender y se van a dispersar como un juego artificial. Como lo que ocurre a nivel de la sustancia reticular, como el sistema reticular ascendente. Estallan en el tronco del encéfalo, interactúan con todo. Entonces nosotros vamos a tener que organizar esto. Usted sabe de esto, porque usted tuvo una clase de embriología. Yo no me voy a meter en lo fundamental o en la descripción. Yo le voy a decir nada más que de las vesículas embrionarias, que son primarias, derivan vesículas secundarias. Yo creo que esto lo vieron con la profesora Barça perfectamente. Y estas vesículas secundarias van a definir territorios a nivel del encéfalo. Definición de encéfalo. El encéfalo comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Inmediatamente, si hablamos de encéfalo, nos estamos refiriendo a cerebro, cerebelo y tronco encefálico. No es igual decir encéfalo que decir cerebro. Primer concepto relevante. Porque normalmente me hablan es que el encéfalo es gigante. ¿Se refiere al cerebro? ¿Se refiere al cerebelo? ¿O se refiere al tronco? La vesícula prosencefálica se va a dividir en tres subvesículas. Vesículas que nosotros vamos a definir como vesícula diencefálica y vesículas secundarias del prosencéfalo, que vamos a decirle ahora vesículas telencefálicas. Es decir, las vesículas telencefálicas que se separan van a desarrollar periféricamente tejido neural extraordinario, exquisito, que es básicamente la corteza cerebral y los hemisferios cerebrales. Es lo más evolucionado en un cerebro. Y estas parecieran no tener nada que las limite. ¿Se acuerda que la notocorda limitaba la inducción de la médula espinal? Había moléculas que inducían la formación de la médula espinal e incluso la traían hacia el centro, hacia el mesodermo, y la incluían de a poco y le decían venga para acá. Y todo lo que venga para acá va a ser motor. Y todo lo que está al otro lado va a ser sensitivo. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, la notocorda induce un desarrollo filogenéticamente muy antiguo de la médula espinal. Pero el desarrollo de las vesículas es algo extraordinario porque las vesículas no tienen límites. Tienen un límite genéticamente establecido, pero difiere entre persona y persona. Por lo tanto, la cantidad de corteza o células de la glía que mantiene una persona de otra, incluso con diferencias que son entre hombres y mujeres, también es abismante. Abismante me refiero a la cantidad de, por ejemplo, de células neuronales o a la cantidad de células gliales. No es que un cerebro de una mujer efectivamente sea más grande o más pequeño, a pesar de eso
tiene un tamaño más disminuido y tiene mayor cantidad de neuronas. Tamaño disminuido, pesa menos, pero tiene mayor cantidad de neuronas. ¿Qué les parece? Extraordinario. O sea que la neurona está un poco más condensada. Pero ¿saben qué? El cerebro del hombre tiene más células de la glial. ¿Qué hace una neurona sin una célula glial? El prosencéfalo secundario, que nosotros vamos a llamar vesícula tenencefálica, desarrolla el hemisferio cerebral. La vesícula diencefálica desarrolla tejido alrededor, ¿cierto? Y va a desarrollar un cerebro medio, un cerebro que va a quedar en el centro. Y eso se denomina diencéfalo. Digo un cerebro porque efectivamente proporciona funciones altas. De hecho, es la conciencia en sí, porque esto desarrolla todas las regiones que son en relación al tálamo. Y todo lo que pase por el tálamo es consciente. Y luego usted lo va a saber después porque vamos a ver las guías. Entonces en el diencéfalo, cerebro medio, hablamos de regiones que están en relación al tálamo. Y eso significa hipotálamo, subtálamo, etc. Región talámica en sí, todas esas regiones, epitálamo, van a estar en relación al diencéfalo. Y después nosotros en el cerebro adulto vamos a poder decir después, hasta aquí llegó el diencéfalo. Y de aquí hacia superior está el encéfalo. Y de aquí hacia inferior el mesencéfalo. El mesencéfalo es una vesícula que no sufre grandes cambios. Y básicamente es porque por ahí se va a desarrollar una estructura que es de conexión entre el cerebro y el tronco del encéfalo. Y esa conexión va a traer y va a llevar toda la información que provenga del cerebro o que provenga de la médula espinal y que ascienda. Por lo tanto, si usted lo piensa así, entonces el mesencéfalo, el tejido que se forma alrededor, no va a tener grandes cambios, va a ser más bien plano. Y de hecho se llaman pedúnculos cerebrales. Y son un conjunto de vías blancas, ¿no?, que están pasando en relación al acueducto mesencefálico. El romboencéfalo se va a dividir en el metencéfalo, que esto se va a plegar y finalmente va a formar el puente. Y luego el diencéfalo va a desarrollar una estructura que es muy importante porque a nivel de su configuración interna difiere en teoría poco de la médula espinal, se comienza a diferenciar de la médula espinal y empieza a formar nuevos núcleos. Y esos núcleos los va a mantener en su centro y se llama médula oblonga, ex bulbo raquídeo. Y la médula espinal hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que todas las estructuras están desarrolladas por niveles, desde los niveles inferiores hasta niveles superiores, pero a través de vesícula. Esta es la clasificación embrionaria. Y es importante manejarla. Estas cavidades, yo no sé si se lo dijo el profesor, pero esas cavidades quedan después. Cuando el cerebro madura, y madura aproximadamente hasta los 5 años, y después tiene un leve crecimiento. Un leve crecimiento. Madura anatómicamente, es decir, crece hasta aproximadamente, por ejemplo, la médula espinal crece hasta los 5 años nada. Y después sigue creciendo el tejido óseo. Por eso que la médula espinal no ocupa toda la columna. Y a lo que voy es que todas estas estructuras que se vayan a formar periféricamente van a ser todo el tejido nervioso, pero en el centro estas cavidades se mantienen y van a formar lo que se denomina ventrículos encefálicos. Y los ventrículos encefálicos son cavidades que van a estar llenas de un líquido que se denomina líquido cerebroespinal, ¿cierto? Pero antes de estar cerradas, estuvieron abiertas y por ahí circulaba líquido amniótico. Y cuando se cerraron y el neuroporo craneal y caudal se cierran y comienzan estas estructuras vesiculares, finalmente crecen y forman los ventrículos, se van a formar la siguiente estructura. A nivel del telencéfalo van a formar los ventrículos laterales. A nivel del diencéfalo se formará un ventrículo en el centro, que se denomina ventrículo medio.
o tercer ventrículo, más conocido como tercer ventrículo. A nivel del mesencéfalo no se forma un ventrículo, porque no sufre muchas transformaciones, entonces forma un acueducto, que antiguamente se le llamaba acueducto de Silvio, en honor a Jacques Dubos o a Jacobo Silvius, el enemigo de Andrea Vesani, que fue quien habló sobre esto. Pero ahora ya no se llama así, se llama acueducto mesencefálico. Acueducto mesencefálico. Y más inferior a eso, tenemos una cavidad que se llama, una cavidad ventricular, es un ventrículo que está compartido entre el metencéfalo y el minencéfalo, que se llama cuarto ventrículo encefálico. Cuarto. ¿Por qué cuarto? ¿Por qué tercero? Porque los del el primer y segundo ventrículo corresponden a los telencefálicos. Primer y segundo ventrículo telencefálico. Tercer ventrículo diencefálico. Cuarto ventrículo metencefálico y minencefálico. Y están unidos por un acueducto mesencefálico. Estas cavidades que mantienen o que producen el líquido cerebroespinal la producen a través de una estructura que se denomina plexos coroideos. Alguna vez lo hemos nombrado, ¿no? Plexos coroideos. ¿Y qué son los plexos coroideos? A lo mejor usted lo sabe porque tuvo clases de barrera hematoencefálica. ¿Qué son los plexos coroideos? ¿Pasaron algo de eso con el profesor Fernando? ¿No alcanzaron? ¿Perdón? No, no son venas. Son arterias, son capilares. Capilares fenestrados. Que se encuentran con pía madre. ¿Se acuerdan que la pía madre está pegada al tejido nervioso? Entonces la pía madre va a acompañar surco, fisura, y se va a meter con el tejido nervioso. Se va a acompañar con una capilarización del sistema carotino interno. Y finalmente se va a enroscar en pía madre. Y cuando llega al centro, hacia cualquiera de estos ventrículos, se va a encontrar con un tejido. ¿Se acuerdan cuál es el tejido que recubre aquí? El tejido ependimario. El tejido ependimario, células del epéndice. Por lo tanto, ese tejido ependimario se va a mezclar con la pía madre y va a tener una doble capa de resistencia para la filtración de un capilar. Y entonces la fuerza con que llega la sangre a ese nivel hace pasar solamente agua y sodio. Eso es el líquido cerebroespinal. Uf, qué poco. ¿Por qué tiene tanta importancia el líquido cerebroespinal que está básicamente conformado de agua? Porque sustenta una presión interna del tejido nervioso versus la presión externa del líquido cerebroespinal. Y entonces queda suspendido el tejido nervioso, con presiones que son más o menos iguales, de tal forma de que si no existiera un líquido ni interno ni externo, entonces el tejido nervioso estaría dando vueltas y en una flexión usted, y que los huesos además no son lisos, entonces usted rompería el tejido nervioso. Por tanto, es muy importante la presencia de ese líquido cerebroespinal. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que quiere decir? Es un filtrado de sangre. Un filtrado de sangre que se forma en los ventrículos encefálicos. ¿En cuáles, me podría decir usted? En todos. En el tercer ventrículo, uno muy amplio. En el cuarto ventrículo, en el techo, uno muy amplio. Y dos plexos coroideos pequeños en los ventrículos laterales. Que en algún momento, cuando hablemos de cavidades ventriculares, los vamos a analizar. Perfecto. Se formó líquido cerebroespinal aquí adentro. Mantiene una presión, ¿cierto? Bueno, y ese líquido cerebroespinal fluye hacia la médula espinal. Solo que la médula espinal, el tejido ependimario, está así como medio apretado, y por lo tanto usted podría cortar la médula espinal y en algunas partes encontrar líquido cerebroespinal y en algunas partes no encontrar. Porque encontraría solamente células ependimarias totalmente selladas. Pero al final de la médula espinal, al final, en lo que se denomina el cono medular, se vuelve a abrir el conducto ependimario y se denomina ventrículo terminal. Tiene sentido, ¿cierto? Ventrículo terminal, después del cuarto ventrículo. Pero ese ventrículo no tiene plexo coroideo. Es más bien una cavidad que queda
como un vestigio embrionario de la formación de la inducción alterada de la notocorda en la región más inferior. Esto es lo que entonces nosotros hablamos. Esto usted tiene que homologarlo con la vesícula para hablar de clasificación del sistema nervioso central, pero a través de embriología. Pero usted conoce esto, ¿cierto? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este nace del tubo neural, este nace de las crestas neurales. El central está conformado por encéfalo, que es cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está conformado por nervios craneales y nervios espinales. Chiquillos, esto parece que fuera sencillo. Pero esto es fundamental. Usted se lo tiene que saber. Cuando yo pregunto cómo se conforma el sistema nervioso periférico y me responden, que por los nervios espinales. No. Se conforma por 31 nervios espinales y 12 nervios craneales. Y probablemente los nervios craneales son más importantes, y de hecho, que los nervios espinales. Los nervios craneales no los puede dejar como territorio de nada. Usted no puede decir que los nervios craneales es parte del tronco del encéfalo, porque después los van a confundir. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir que desde el tronco encefálico nacen los nervios craneales, que tienen un origen aparente y un origen real desde el tronco del encéfalo, que sus núcleos están dentro del tronco del encéfalo. Sí, pero son conceptos neuroanatómicos. El nervio derivó de otra región. El nervio craneal también deriva de la célula de la cresta neural, entonces sistema nervioso periférico. Todo nervio es sistema nervioso periférico. Eso es lo que está puesto aquí. Entonces tenemos una clasificación que es anatómica funcional. Adicional a eso, si nosotros comenzamos a analizar cómo está constituido el tejido nervioso, pero a nivel de camadas, de túnicas que se pueden encontrar, hablaremos de estos tejidos que son tremendamente importantes. Por mientras vamos a decir que el tectum o techo del tronco del encéfalo es un tejido que se ubica en la región superior y posterior del tronco encefálico y que tiene que ver, o más bien está constituido por los folículos superiores y folículos inferiores, el tectum. Es importante porque después, cuando hablemos de la médula espinal, en un rato más vamos a hablar de por ejemplo, una vía que se denomina espino tectal. ¿Qué es tectal? Tectum, techo. Entonces todas las vías tienen un nombre que les dice para dónde va. Es más, una vía, si es espinotectal, entonces es aferente. ¿Por qué? Porque empieza con espino. Entonces va desde la médula espinal hacia superior. Entonces aferente. Si fuera eferente, sería corticoespinal. ¿Se entiende? O sea que si usted ve escrita una vía, lo primero que va a decir, esta vía que es espinotalámica lateral es aferente. Y si es aferente, entonces tiene que ir por ciertas partes de la médula. El tegmento, que es un tejido medio del tronco del encéfalo. Es importantísimo el tegmento porque se va a desarrollar la gran diferencia de la configuración interna del tronco del encéfalo. ¿Qué les quiero decir eso? Que después de analizar médula espinal, después de que analicemos bien médula espinal, usted va a decir, morfología era para meterlo en un vaso. Pero cuando hablemos de configuración interna del tronco del encéfalo, usted en algún momento va a decir, no quiero. Pero le va a servir muchísimo. Y la base corresponde al tejido propio del tronco del encéfalo. Tejido propio del tronco encefálico. El tejido nervioso central, si nosotros ya sabemos que está conformado por un cerebro, por un cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal, está cubierto por características, o más bien, tiene características comunes, está cubierto por estructuras óseas, ¿cierto? Sabemos que neurocráneo y columna vertebral forman lo que en el embrión hablábamos de una paquímera posterior, ¿cierto? O sea, principio de construcción del cuerpo humano, ¿se acuerdan?
está dado en estas papilas posteriores, estos centros donde se va a proteger al tejido nervioso central. Pero además están cubiertas por membranas. Y esas membranas se denominan meninges. Yo sé que alguna vez hemos nombrado lo que es una meninge, pero nunca hemos intentado describirla de tal forma de cómo se observa, cómo se ven. Miren, el sistema nervioso central entonces está cubierto por meninges, está protegido por el neurocráneo, por las vértebras, pero entre las vértebras, por ejemplo, y la médula espinal, entre las vértebras y la médula espinal existe un espacio. ¿Se entiende? Y ese espacio no solo está dispuesto ahí el líquido cerebroespinal, que usted ya entienda de que se encuentra en esa parte, que además no se llama el líquido cefalorraquídeo, ya no, hace mucho tiempo. Si cada vez que usted vea líquido cefalorraquídeo tiene que traducirlo, ¿no? Es líquido cerebroespinal. Sino que va a estar cubierta por varias membranas que se denominan meninges. Y las meninges son las siguientes. La pía madre, una estructura de colágeno que tiene doble capa. Una capa que se denomina la epipia, que es una capa muy, muy delgada, ambas son muy íntimas, no hay casi una separación. Se pueden ver básicamente a nivel histológico nada más. Pero que está muy íntimamente relacionada con el tejido nervioso. Usted intenta sacar la pía madre y usted desgarraría el tejido nervioso. No hay un espacio. En realidad sí lo hay, pero es virtual. Y quien lo ocupa ese espacio son las arterias, pero no un bisturí. ¿Ya? Por eso que aquí se ven arterias ocupándole. Miren la arteria como pasa debajo de la pía madre. Se ve ahí que pasa por debajo, ¿cierto? Entonces pasa por el espacio subpial. Pero es un espacio virtual que se desarrolló ahí como parte de la biología. Luego, sobre la pía madre nos encontramos con un tejido de colágeno denso, pero que es como una tela de araña dispuesta, que es una membrana que está pegada a la dura madre. Una membrana pegada a la dura madre que se ve ahí, delgada, y que envía sus proyecciones hacia la pía madre, de tal forma de que el espacio que deja se denomina espacio subaracnoideo. Y por ahí circula el líquido cerebroespinal. Espacio subaracnoideo, entonces, por donde circula el líquido cerebroespinal. Perfecto. Una está íntimamente relacionada con el sistema nervioso central, la otra es un espacio que me permite circular el líquido cerebroespinal, y la última es una estructura muy densa que se denomina dura madre. Y que la dura madre es un tremendo tejido, porque no es una lámina nada más. De repente se comporta como una lámina dura, de repente se comporta como para proteger alguna estructura del sistema nervioso central, algunas veces se transforma en una vena, algunas veces se transforma en un tabique, más bien septo. Y por lo tanto, esta estructura de dura madre es más o menos compleja, de ahí la vamos a analizar también. Pero estas tres meninges son las que constituyen el sistema de meningio del sistema nervioso central. Eso es la dura madre, mire. Eso es dura madre. Igual que la dura madre que está alrededor de la médula espinal. Solamente que ahí se desdobló y formó esta estructura que se denominan tentorios. Tentorios. Entonces, una vez que usted entiende las meninges, cómo están dispuestas entre el tejido óseo y el tejido nervioso, tendremos que hablar de que los espacios que se ubican sobre las meninges, es decir, que la dura madre no está pegada al hueso, sino que entre la dura madre, de nuevo, y el hueso hay un espacio importante que se encuentra ocupado por tejido venoso, plexos venosos y grasa. Más o menos parecido a lo que pasaba en el costillar del pie. Un tejido graso y un tejido venoso. Y se denomina espacio epidural. Ese es el espacio epidural, que está sobre la dura madre, epi,
sobre la dura madre. Entonces está entre las meninges y el tejido óseo. Pero a nivel del neurocráneo, el espacio epidural no existe. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije de que el periósteo de los huesos del neurocráneo, el periósteo que es interno, no existe y que lo reemplaza la dura madre? Entonces, la dura madre a este nivel está pegado al tejido óseo. Y el espacio, el posible espacio epidural no existe, más bien es virtual. Es virtual. Como no es igual al epidural, entonces se denomina extradural. Espacio extradural. El espacio extradural entonces es un espacio virtual que se ubica solamente a nivel del neurocráneo. ¿Pero puede ser real? Sí, en condiciones patológicas. Si usted mantiene, por ejemplo, un golpe a nivel del parietal que desgarre la arteria meningia media, entonces va a provocarse una extravasación hacia la región y va a provocar un edema y va a separar el hueso de la dura madre. Como el hueso no se puede expandir, y hablemos de un TEC cerrado, entonces la dura madre va a comenzar a abrirse pero hacia adentro, porque va a estar ocupado por sangre. Por lo tanto, el espacio se va a ver real y entonces tenemos un espacio extradural, patológico, real. Y el paciente probablemente va a caer en coma porque va a aumentar mucho la presión intracraneal. Bajo la dura madre, entendemos que el espacio epidural y extradural están sobre la dura madre. Bajo la dura madre es un espacio que se denomina subdural que no tiene importancia. También es virtual, más bien aquí se van a encontrar los textos, porque algunos dicen no tiene importancia, es virtual y básicamente está pegado la meninge secundaria con la dura madre. Pero la verdad es que existe líquido cerebroespinal entre ambas y son capaces de movilizarse la dura madre y el aracnoides. Por lo tanto, si bien es cierto, es microscópico, es real ese espacio subdural. Lo que pasa que se puede hacer además patológico cuando, por ejemplo, existe un hematoma subdural. ¿Lo he escuchado? Hematoma subdural. ¿Qué significa? Que la extravasación de sangre se ubica entre la dura madre y la aracnoides. Entonces comienza a ser real ese espacio que usted debió haber tenido microscópico y entonces comienza un hematoma subdural. Espacio subaracnoideo. Entendemos que en el espacio subaracnoideo circula líquido cerebroespinal. Perfecto. Entonces usted me dice, yo entiendo cómo se comporta la aracnoides y que deje a un espacio para que circule el líquido cerebroespinal. Pero me perdí en un punto, me diría usted. Porque me dijo de que el líquido cerebroespinal se producía en los plexos coroideos por dentro del tejido nervioso. Y ahora yo me encuentro con el líquido cerebroespinal por fuera del tejido nervioso. ¿Entiendes lo que le quiero decir? ¿En qué momento me quedé dormido? ¿En qué momento pasó eso? En que estas estructuras rojas que se ven ahí son los plexos coroideos. Y este espacio, por ejemplo, es el cuarto ventrículo. Y este espacio que se ve aquí es el tercer ventrículo. O sea, este es el ventrículo, este es el diencéfalo. Este es el romboencéfalo. Este es el mesencéfalo. ¿Se acuerdan que le dije que el mesencéfalo era un acueducto nada más? Y que no tenía plexo coroideo porque no se formó un ventrículo. Pero entonces se formó aquí el líquido cerebroespinal, se formó aquí el líquido cerebroespinal, se formó en los hemisferios cerebrales. Pero fíjense que a nivel del techo del cuarto ventrículo, en la hoja inferior del techo del cuarto ventrículo, que está en relación al cerebelo, aquí, existen forámenes que se denominan de Luschka y de Magendie. Son forámenes que están en el techo del cuarto ventrículo por donde circula el líquido cerebroespinal. Ahí es donde está el paso. Se ve que ahí está el paso y entonces ahí comienzan a inundar del líquido cerebroespinal las estructuras que son externas. Aquí viene otro concepto. Algunas veces el espacio subaracnoideo en algunos puntos
aumenta de tamaño. Harto. Y entonces se denominan cisternas. Cuando el espacio subaracnoideo aumenta de tamaño, se denomina cisterna. Y esa cisterna que usted está viendo aquí, claramente, ¿cierto? Eso no es igual a eso. Se denomina cerebelo medular o cerebelo pontina. Usted vea cómo le coloca. Cerebelo medular o cerebelo pontina. Cualquiera de los dos nombres para decir la cisterna que es superior. Pero después cuando termine la médula espinal en un cono, termina el cono medular y las meninges continúan creciendo, entonces forman otra cisterna ocupadísima por los anestesistas, que se denomina cisterna lumbar. Por tanto, es un cúmulo de líquido cerebroespinal que no mantiene médula espinal. Un excelente lugar, por ejemplo, para inyectar anestésico, porque va seguro, o para poder hacer punciones lumbares, para ingresar con una aguja y sacar el líquido cerebroespinal si es que quiere ver si está infectado o tiene un color distinto, porque el líquido cerebroespinal, según lo que yo le he explicado, es incoloro, porque es agua con sodio. Por tanto, si tiene un color lechoso, algo anda mal. ¿Ya? Por lo tanto, se hacen punciones lumbares entre L3 y L4. Después vamos a explicar por qué. Líquido cerebroespinal, entonces, sabemos dónde circula y por qué circula por el espacio subaracnoideo. Y bajo el espacio subpial se va a formar entonces, se van a formar arterias, ¿verdad?, que van a capilarizar y se van a encontrar con esta doble resistencia y se va a formar la barrera hematoencefálica que ustedes la vieron en la clase anterior, ¿cierto? Una barrera hematoencefálica que está constituida por los capilares, la lámina basal, por los pies terminales de los astrocitos. Algunos autores dicen que los pies terminales no participan en la barrera hematoencefálica. Nosotros decimos que sí, porque están parte ahí constituyendo la región de los pies terminales. Y la vía madre, también. Todo eso es la barrera hematoencefálica. ¿Qué deja pasar la barrera hematoencefálica? Sustancias liposolubles. Pero yo le hago otra pregunta. ¿Y cómo se produce una infección, por ejemplo, con un neumococo o con Staphylococcus aureus en el sistema nervioso central? ¿Cómo pasó la barrera hematoencefálica? ¿Cómo algunos fármacos pueden pasar no siendo liposolubles? Miren lo que le digo, no siendo liposolubles, no estando hechos para pasar la barrera hematoencefálica, son capaces de pasar. Ahí viene una cosa muy interesante, muy importante, que se lo voy a decir ahora y usted no se lo puede olvidar jamás, porque se lo vamos a ver en los casos clínicos y en todos lados, de aquí para adelante. Se denominan órganos circunventriculares. Órganos circunventriculares. Es decir, en algunas partes no existe barrera hematoencefálica. Y esas son algunas formaciones que quedaron en relación a los ventrículos. Por ejemplo, un lugar que tiene que censar niveles de oxígeno o tiene que producir hormonas y inyectarlas a la sangre, no puede tener una barrera hematoencefálica, porque si no, no podría producir esa sustancia. Por tanto, la hipófisis es un órgano circunventricular, no tiene barrera hematoencefálica. La glándula pineal no tiene barrera hematoencefálica. El órgano subcortical no tiene. El órgano subfornical no tiene tampoco barrera hematoencefálica. Existe el órgano vascular de la lámina terminal, tampoco tiene barrera hematoencefálica. Existen una serie de puntos que están en relación a estos ventrículos que no tienen barrera hematoencefálica. Ese es el sustento por el cual se producen algunas infecciones igual. Pero son puntos bien clave y de difícil acceso. ¿Se entiende? Bien. Formaciones durales. ¿Qué significa esto? La dura madre, nosotros hemos visto aquí espacios que se están provocando entre las meninges. Pero la dura madre, además, tiene formaciones. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de órbita, dijimos, por ejemplo, que la periórbita era una formación dural, porque derivaba de la dura madre? Que gana en ese momento de haberle dicho y hablar todo esto. Por eso que de repente les digo y me detengo a pensar un rato, porque me paso todo esto. Porque quiero decírselo, pero digo, no tengo sustento todavía, no, mejor no todavía. Pero esa era una de estas, solamente que no es tan importante para lo que usted va a ver en neuroanatomía, era importante para ojo.
Pero, ¿qué quiere decir? Es que la dura madre se puede desdoblar y puede enviar láminas a otras partes, como la periórbita, como las falces. ¿Qué es una falce cerebral? Una falce es un desdoblamiento de la dura madre, porque esto es dura madre, ¿ve? Esto es dura madre. ¿Entiende usted que cuando se separa la hoja visceral de la hoja parietal de la dura madre, la hoja parietal quedó pegada al techo, que era el neurocráneo, y la hoja visceral queda asociada al tejido nervioso, que por ejemplo podría ser este piso? Por tanto, todo este espacio corre sangre y se transforma en una vena, que en realidad se llama seno venoso. Entonces el seno venoso es una formación dural. Vale. Aquí tenemos un corte coronal donde podemos ver el seno sagital superior. Seno sagital superior, que está en relación a los hemisferios cerebrales. Pero mire cómo la hoja visceral se encuentra a nivel inferior del seno sagital superior y luego se proyecta en el centro de ambos hemisferios y separa los hemisferios cerebrales. Eso es una false. La separación que se ubica entre los hemisferios cerebrales, que es real y es dura. Esto es la false cerebral. ¿Qué es un tentorio? Lo mismo, pero en sentido horizontal. Esto es un tentorio, el tentorio cerebeloso. Es decir, que ¿se acuerdan de este seno, cómo se llamaba? Estos que iban hacia los lados. ¿Senos? Se van a transformar en senos sigmoides cuando avancen por acá. Por allá van, miren. Allá van. Ahí son senos sigmoides. Pero esos senos se llaman seno lateral. Y estos senos se van a conformar y después van a enviar la dura madre, pero la lámina visceral, formando esta lámina de separación de nuevo de cerebro de cerebelo y se denomina falsa. Perdón, tentorio. Tentorio cerebral. Los senos venosos y después tenemos los cavum. ¿Qué es un cavum? Un cavum es una expansión de dura madre, una separación de ambas láminas de dura madre, pero que no está ocupada por ningún líquido. Se expande y protege una estructura nerviosa que probablemente es muy importante. Se expande y protege. El más conocido, porque es el más grande, es el cavum de Meckel o cavum trigeminal. Es un estuche que le forma al ganglio trigemino. O sea que el ganglio trigeminal no está desnudo, sino que tiene una estructura de dura madre que se denomina cavum. Esto es lo que hablábamos nosotros. Producción a nivel de los plexos coroideos. Ahí están los plexos coroideos. Circulación a través de esos forámenes hacia el espacio subaracnoideo. Pero después, esto es continuo, ¿cierto? O sea, esto da la vuelta por la médula espinal y después por la cisterna lumbar, se devuelve, circula por todo el espacio subaracnoideo y cuando llega a nivel superior, se reabsorbe en unas estructuras que las vimos el año pasado, que se llaman granulaciones aracnoideas, que dejaban unos espacios en los huesos del neurocráneo. Esas granulaciones aracnoideas son parte del seno sagital superior. O sea que el seno sagital superior se forma y además tiene unas estructuras que son capaces de reabsorber el líquido cerebroespinal en relación a los nervios, a los huesos del neurocráneo. Entonces el líquido cerebroespinal vuelve a la circulación. Y vuelve a la circulación venosa. Hablamos y constituimos lo que era la barrera hematoencefálica a nivel neuroanatómico, cómo estaba constituida neuroanatómicamente, y estos, que lo anoto acá, los órganos circunventriculares, dijimos que eran estructuras que se formaban en relación a los ventrículos, pero que no poseen barrera hematoencefálica. La irrigación del sistema nervioso central está a cargo de dos sistemas.
está a cargo de lo que usted conoció en algún momento como sistema subclavio, pero específicamente de las arterias vertebrales, sistema de arterias vertebrales, y por otro lado el sistema de carótido interno, que en un punto se unen para formar el círculo arterial del cerebro. El círculo arterial del cerebro. Que es esta estructura, toda esa estructura, y que une los dos sistemas, y que en algún punto de la historia se le denominó la red mirabile, la red arterial maravillosa, donde fluían los espíritus, y ahí una cosa que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque ellos decían, es que es extraño, porque si tuviera sangre, cuando nosotros extraemos el cerebro, no tiene nada, no tiene sangre, entonces ahí debe haber influjos nerviosos, y los influjos nerviosos son entendidos como espíritus. Cosa que, bueno, después eso se terminó y finalmente ahora se conoció como el polígono de Willis por mucho tiempo, y después se terminó ese epónimo y ahora se denomina círculo arterial del cerebro. El retorno venoso está a cargo de los senos venosos de la madre, eso usted lo sabe. Pero además existen venas que están en conexión con los senos venosos y que nosotros les vamos a analizar la próxima semana en conjunto con la irrigación. ¿Ya? Vamos a ver si alcanzamos a hacer las dos o si no lo dejamos pendiente para la próxima clase, lo del retorno venoso. Pero es importante que sepa cómo se constituye el retorno venoso a través de venas del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué etapa estaría pasando la arteria meningia? La meningia media pasa por ambas partes. Cuando va a nivel de los huesos del neurocráneo, va pasando por el espacio extradural. ¿Ya? Junto con la vena y la grasa. Es que no. Porque yo lo que le dije es que el espacio epidural, el epidural era el que tenía esa constitución. Pero a nivel superior solamente están las arterias de ese espacio. ¿Ya? Pero en el punto, antes de pasar hacia el exocráneo, se ubica en el espacio subdural. ¿Me entiendes? Que ahí como en el dibujo lo pintaban en relación al cerebro. Acá. Sí. Es que esas no son las meningias. Esa es la gran diferencia. Esas se llaman arterias cerebrales medias. Pero mire, esto de irrigación lo vamos a analizar completo en la próxima clase, arteria por arteria. Y vamos a detenernos en las que se infartan más, para que usted no se le olvide nunca. Conceptos básicos del sistema nervioso central. Bueno, hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? Son puros conceptos. No hemos visto nada de médula espinal todavía. Nada. Pero ¿sabe qué? Esto es más importante, porque si no, no va a entender lo que corresponde a la médula espinal. Sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? Hemos definido desde un par de clases anteriores cómo se configuran los somas neuronales versus los axones. Y usted empezó a entender de que los axones se configuran en nervios, por ejemplo, o en vías, y que los somas neuronales dependen de su posición. Se van a conformar o ganglios, o núcleos, o cortezas, o sustancia gris. Perfecto. Entonces, ¿qué es la sustancia gris? La sustancia gris es un término genérico, o sea, un término básico, para definir una colección de cuerpos neuronales, de somas neuronales del sistema nervioso central, dentro del sistema nervioso central. Es decir, que la sustancia gris podría ser una corteza, podría ser una sustancia gris de la médula espinal, podría ser un núcleo, podría ser una columna, podría ser un asta anterior de la médula espinal, etc. Por eso se habla de términos genéricos. Corteza. ¿Qué es la corteza? La corteza es una fina capa de neuronas o de somas neuronales en la superficie de un elemento del sistema nervioso central. ¿Quiénes tienen corteza? Elementos suprasegmentales. Cerebro y el cerebro. Núcleo. Un núcleo es una colección de somas neuronales dentro del sistema nervioso central. Esta
esta masa claramente distinguible de cuerpos neuronales, interneuronas, neuronas mielínicas y vasos sanguíneos, más bien es el centro de un núcleo, que se denomina neurópilo, que lo habíamos analizado en la clase anterior. Ya que los núcleos además tienen como subnúcleos. Pero la colección de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central se denomina núcleo. Por lo tanto, en la médula espinal, usted sabe de que si cortamos la médula espinal tenemos sustancia blanca periférica y sustancia gris central. Esa sustancia gris central, a pesar de que se llame asta anterior, asta posterior, comisura gris, no es más que núcleos. Núcleos. Y después nosotros además vamos a nombrar cómo se constituyen esos núcleos. Pero estos también son núcleos. Esto es un corte coronal a nivel del diencéfalo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Núcleos del sistema extrapiramidal. Núcleos. Núcleo claustro, por ejemplo. Bueno, el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado. Núcleos. Cuando usted lea el núcleo caudado, el núcleo claustro, el núcleo putado, usted dice, son colecciones de no axones, son somas neuronales dentro del sistema nervioso central. Perfecto. Ahí se está gestando una acción. En la sustancia blanca, porque de la sustancia blanca se deriva esto, tenemos que la sustancia blanca es un término genérico para definir la colección de axones en el sistema nervioso central. Sustancia blanca entonces se puede definir, por ejemplo, un tracto, un fascículo, el centroval, pero no un nervio periférico. Ese es un nervio, porque tiene que ser el sistema nervioso central. Por lo tanto, sustancia blanca es toda esta mielina que se ubica periféricamente en la médula espinal, en el tronco encefálico e internamente en el cerebro y en el cerebelo. Tracto. Importantísimo esto, miren. Aquí, en esto y en las que siguen, van a tener algunas confusiones, siempre. Porque un tracto es una colección de axones en el sistema nervioso central que tienen un mismo origen y un mismo fin. ¿Qué significa? Significa que comenzó en el cuerpo mamilar y terminó en el tálamo, en un núcleo preciso del tálamo. Comenzó en un área específica y terminó en un área específica. Entonces hablamos de un tracto mamilotalámico. Un tracto mamilotalámico, por ejemplo. Esto se lo debe imaginar como si fuera un cable simple. Un cable simple. En cambio, esta estructura, que se denomina fascículo, es un cable complejo. Es como si estuviésemos hablando de que varios tractos están unidos y pasan por una zona. Como si varios cables estuvieran unidos en uno. Cable complejo. ¿Qué significa eso? Que además es una colección de axones en el sistema nervioso central, pero que pueden tener un mismo origen y un mismo destino. ¿Qué significa eso? ¿Qué me quiere decir? Significa que puede comenzar en cualquier área, por ejemplo, en un mecanorreceptor de cualquier área corporal de la piel. Estamos hablando de cualquier, no tiene un origen único. Y van a terminar todo a nivel del tálamo. Entonces hablamos de un fascículo espinotalámico. Fascículo, no tracto. Para que usted rete al texto que les dice las cosas al revés. Y usted me dice, ¿de dónde sacó esa situación? Mire, ¿saben qué? Hicimos hasta una revisión histórica para poder ver qué significa tracto en el inicio de la palabra y qué significa fascículo. Y es tal cual está puesto ahí. Hicimos la búsqueda en el diccionario de Salamanca, igual. ¿En qué momento los textos se confundieron? No tengo idea. Pero usted va a ver que un tremendo libro, un bar de neuroanatomía, va a hablar de tractos, el tracto mamilotalámico, que el tracto espinotalámico, que el tracto córtico-espinal, que el tracto... Y no. Por lo tanto, tiene que hacer esa traducción. ¿Por qué? Porque esto le va a abrir un mundo. Porque cuando usted hable realmente, este es un tracto, esto es un simple, esto es un cable simple, esto comenzó en un punto único y termina en un punto único. Si es un fascículo, entonces, o comenzó en un punto diverso y terminó en un punto único,
o comenzó en un punto diverso y terminó en varios puntos. Como por ejemplo, el fascículo espino-reticular. Fascículo espino-reticular. Comenzó en la médula espinal, pero terminó en la sustancia reticular. ¿Qué es la sustancia reticular? Núcleos, pero dispersos en el tronco del encéfalo. Estallan en núcleos por todos lados del tronco encefálico. Por lo tanto, no es un tracto, es un fascículo. ¿Se entiende? O podría también un fascículo tener distinto origen y además distinto fin. Comenzar de manera dispersa y terminar dispersa, pero todos pasaron por la misma parte. Por ejemplo, por un cordón posterior, por ejemplo, de la médula espinal. ¿Qué es el centro oval? El centro oval se refiere a la sustancia blanca, pero que se encuentra dentro de la corteza cerebral. O sea que cuando usted ve ese corte, ¿qué es la sustancia oval? El centro oval es todo eso, mire. Todo lo blanco, todo lo blanco. También le podría decir sustancia blanca. También estaría bien. Pero se le denomina centro oval. Lemnisco. Aquí también hay un drama, el curso de neuroanatomía con los dos meniscos. Lemnisco trigeminal, lemnisco medial, lemnisco final, que uno va para un lado, que otro va para el otro, al final todos llegan al tálamo, uno lleva un tipo de sensación, otro lleva otra sensación. Pero ¿qué es lo que usted debe saber ahora? Es que el lemnisco es un tracto aplanado, es un cable complejo. Imagine que usted condensara muchísimos tractos y los condensara en un cable plano. Y se ven planos. Entonces tienen conexiones cortas, los lemniscos son cortos, pero son complejos. Por ejemplo, casi toda la sensibilidad consciente y el tacto discriminativo, después vamos a hablar qué significa una cosa y la otra, pero pasa por el lemnisco medial. Todas esas sensaciones del cuerpo pasan por una pura área, el lemnisco medial. Por lo tanto, un lemnisco es complejo, pero comenzó en un punto, por ejemplo en el núcleo grácil o en la fibra arciforme, y luego asciende hacia el tálamo, hacia un punto específico del tálamo. Entonces, cable complejo, plano. Usted sabe que en los buenos que son para la informática y para desarmar computadores, que está lleno de cables, circuitería, ¿cierto? Y cables que son finitos, cables que son complejos, que están amarrados, y cables planos. Y cuando uno quiere cortar, tiene una duda, este cable, uno dice ya, por lo menos un cable simple. Total, lo consigo, pero me corta un cable plano. Porque esa no la voy a encontrar en ninguna parte. Porque es complejo. Porque tiene una entrada compleja, porque tiene una salida compleja. Comisura, concepto importante también. ¿Qué es? La comisura es sustancia blanca. Primero, la comisura, sustancia blanca, porque hay grupos de axones que conectan un lado con el otro lado. Pero tiene que cumplir otro requisito adicional. Tiene que conectar zonas homólogas. Es decir, un cuerpo calloso. Usted me imagino que más de alguna vez ha escuchado hablar del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es eso. ¿Qué conecta? Ambos hemisferios cerebrales. Es sustancia blanca. Conecta un lado con el otro, pero además regiones homólogas. Mismas regiones. ¿Hay más comisura? Claro que hay más comisura. Hay una comisura blanca anterior en la médula espinal, hay una comisura blanca en el encéfalo, hay un fornix que es comisura, hay varias comisuras, también las vamos a analizar. Cápsula. Una cápsula es una colección de axones que unen el tronco encefálico con el cerebro, o más bien, grupos de axones que forman una banda alrededor de un núcleo y que conectan distintos niveles del tronco del encéfalo o del cerebro
desde superior a inferior. Es como que usted viera una banda blanca alrededor de un núcleo, y usted está separando un núcleo de otro, y de una banda entre medio. Ah, eso es una cápsula. Mire, ahí hay un núcleo. Ahí hay un núcleo. Esta es una cápsula. Esta también. Y es igual. La más importante, la cápsula interna. Porque por ahí pasa todo. La cápsula interna. ¿Y por qué coloco esa nomenclatura? Porque en neuroanatomía se da que anterior y superior se consideran iguales, como dorsal, posterior e inferior también, porque la mayor cantidad de estudios, como lo vieron con el profesor Fernando, están hechos en ratas, están hechos en animales inferiores. Por lo tanto, casi todos los papers, casi toda la investigación que hay al respecto está hecho de esa manera. ¿Sabes que yo tuve una conversación con el profesor Fernando? En ese momento de su charla, de las charlas, no está hablando de la clase, no se dio el momento para que hablara, pero lo hablamos igual con una cerveza, que fue más bonito, porque no sé si se dieron cuenta de una situación bien particular. Su estudio era maravilloso, era espectacular y visto de muchas aristas, y además tenía la capacidad de la formación, de la regeneración dentro del sistema nervioso central, que en teoría eso no existe, porque en situaciones naturales no se da. Estamos induciendo eso, lo está induciendo. Por lo tanto, o se da, o se da la regeneración del tejido nervioso central. No confundamos lo que es plasticidad neuronal, que es una red neuronal que va a pasar por otro lado para ir a reconectarse, con regeneración nerviosa o regeneración del sistema nervioso central. Si a una persona, de un piquero, cayó mal y tuvo una sección medular completa, no va a caminar de nuevo. No se va a recuperar. A eso me refiero. Todavía. Otra cosa es que se induzca de maneras no naturales, artificiales, para intentar hacer esa regeneración. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué yo le digo que le hice una consulta? Porque todo el análisis, si había o no había regeneración, era muy histológico. Pero ahí es donde hace falta, y ahí me dije, esto es la diferencia entre neurociencias con y sin neuroanatomía. Porque el análisis era más sencillo. ¿Por qué en vez de ir al cuerpo calloso, que sabe lo que integra el cuerpo calloso? Pensamientos, actividades complejas. ¿Cómo voy a poder medir si la rata está pensando algo u otra cosa? No se puede. Entonces, ¿qué hacían? Lo mataban y hacían corto. Entonces, ¿por qué no le inyectó eso mismo en la cápsula interna, en el brazo anterior de la cápsula interna, y la rata no podía caminar? Usted tiene una lesión en ese punto y entonces interfiere el tracto córtico-espinal, la vía piramidal, y entonces no puede hacer ningún movimiento voluntario. Entonces la rata estaría tirada. Y si obtuviera la regeneración nerviosa, empezaría a caminar, empezaría a regenerar su fibra y entonces empezaría a movilizar su cuerpo. ¿Sabe lo que me dijo? Bueno. Porque era más fácil de medir. Pero también me dio una buena explicación. En una rata, hallar la cápsula interna es pasar por cualquiera de estos núcleos y la rata muere. Es difícil. Es difícil también. Si un cerebro es nada. ¿Hasta qué la tenemos? Ya, chiquillos, miren. Esto es central. ¿Te parece tomarse 30 segundos para que
respiren, hermano Magnero. Que alguien le va a tocar.